Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta cuarta cita con diálogos de película centrado en el cine español. Tras la pequeña pausa que hicimos tras el arranque fuerte que tuvimos en el mes de febrero con tres actividades, este mes vamos a centrar solamente en una. Hay otra serie de actividades aquí ligadas a la universidad y aquí en la madraza que condicionan un poco los ritmos de actividad y volveremos después ya con un ritmo más continuo a partir de la vuelta de Semana Santa. Como digo, en esta cuarta cita nos vamos a acercar a un tema poco conocido y que espero que le resulte especialmente interesante. Yo creo que así va a ser, centrado en la presencia de los directores y creadores españoles exiliados a México, y para ello contamos con la presencia de mi compañera Yolanda Wash, a la que le doy las gracias por haber aceptado esta invitación de querer participar en los diálogos, y para que aquellas personas que no la conozcan, haga una brevísima presentación y arrancamos rápidamente. Yolanda Guas Marí nace en Ibiza en 1982, actualmente es profesora titular del Departamento de Historia del Arte, donde imparte las materias de Historia de Arte Iberoamericano en la Edad Moderna y Cine Español y Latinoamericano. Es vicedecana de Estudiantes, Igualdad e Inclusión en la Facultad de Filosofía y Letras, y como he dicho, además es compañera mía en este caso porque es directora del Seminario de Estudios Latinoamericanos del Centro de Cultura Contemporánea, al que pertenece también, como ustedes saben, el Cineclub. Doctora en Historia del Arte en el año 2011, su tesis doctoral, Artista exiliado en México, recibió en el año 2015 el Premio Extraordinario de Doctorado. Su investigación sobre todo está centrada en el arte contemporáneo, los estudios de género y el cine latinoamericano. Ha realizado estancias de investigación en Nueva York, México, Colombia, Chile, Panamá, Bolivia, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Argentina o Perú. Tanto, como pueden ver, todo el espectro de las Américas en su sentido más amplio, ¿no? Además, ha sido coordinadora de técnicas y distintas exposiciones, como por ejemplo Teatros de Grandeza, organizada en el año 2007 por la Junta de Andalucía, Oriente en Granada en el año 2008, organizado por la Fundación Caja Rural, y del mismo modo ha sido coordinadora científica de la exposición Juan Chamizo, Colores de Ida y Vuelta, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en el año 2012, o Luis y Julia Jiménez Cacho, Dos Vidas, del Ateneo Español de México en el año 2016. Por otra parte, junto a Rodrigo Gutiérrez, Rafael López Guzmán, María Luisa Bellido y Adrián Contreras, es responsable, ha sido, como digo, coordinadora científica de la exposición Alhambras, Arquitectura Neoárabe en Latinoamérica, una exposición que tenía el patrocinio del Patronato de la Alhambra y que ha estado itinerando por España, Jordania, Brasil y diferentes países, ¿no? Recientemente lo ha sido también de la exposición Las Universidades Carolinas, Patrimonio Artístico y Memoria Histórica, que ha estado expuesta en el Hospital Real y posteriormente ha pasado al Museo de la UNAM. Aparte de eso, tiene una serie de publicaciones, entre ellas las más destacadas, Mujeres Artistas en México, Generaciones del Exilio, del año 2022, y como coordinadora y autora, junto con el profesor Rafael López Guzmán, también como muchos de ustedes saben, profesor de esta universidad, del libro Viajes y Artistas desde América a Andalucía entre dos siglos, un libro del año 2023 que se centra en los siglos XIX y XX. Pero también ha hecho sus pinitos en el mundo de la filmación y tiene dos cortometrajes, uno que se titula Juan Chamizo, Colores de Ida y Vuelta, del año 2013, José Horna, Artesano de Sueños, del año 2014, el largometraje documental Retrats, del año 2019, para la televisión de las Islas Baleares, y ha sido guionista y productora de Exilios, una producción del año 2020 financiada por la televisión de la UNAM. Y actualmente dirige un I+D+I financiado por el Gobierno de España con el título La construcción de la imagen de Andalucía desde la mirada latinoamericana, 1850-1950. Yolanda, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por hablarnos de este tema, y la pregunta de rigor es ¿por qué? ¿Por qué has querido hablar sobre el exilio? ¿Por qué has querido hablar de los directores exiliados? ¿Por qué has querido hablar de Buñuel, pero además de toda esa otra gente tan poco conocida? ¿Qué ofrece? ¿Qué puede ofrecer eso para alguien que quiera saber sobre cine español? Bueno, me voy a saltar el guión y lo primero, pues agradecer a Juan de Dios por la invitación a formar parte de estos diálogos, de estas conversaciones sobre cine español, que creo que seguramente van a generar que sigamos pidiendo más diálogos y evidentemente a todos y a todas los que estáis esta tarde escuchándonos. Cuando Juan de Dios le empieza a dar forma a este programa, enseguida pensé
y sería un buen momento para hablar sobre todos esos profesionales de la industria del cine, pues que en un momento determinado tienen que dejar nuestro país y en este caso de lo que vamos a hablar hoy es de profesionales que llegan a México. Y lo hice pensando en un doble sentido. Primero, porque evidentemente tenemos una figura como Buñuel, que creo que es un gran atractivo y que siempre es un personaje sobre el que podemos hablar mucho y con una producción suficientemente conocida para que todo el mundo también pueda aportar. Y lo hice también pensando porque este año cumplimos el 85 aniversario del final de la Guerra Civil y el comienzo del exilio. Y como ya decía antes, aunque sea a golpe de conmemoraciones, pues creo que tenemos que seguir hablando de este periodo de nuestra historia reciente, que tantas enseñanzas nos dio y que creo que tenemos que seguir hablando de él. Y hacerlo desde el cine Ujú. me permitía también hacerlo desde una mirada en la que he estado trabajando en los últimos tiempos. Es cierto que yo soy historiadora del arte, pero doy clases de cine, que mis trabajos fundamentalmente han sido de artistas emigrados, porque también trabajo la migración, por ejemplo, económica, sobre todo exiliados, que mi país al que le he dedicado, o el país, digo mi país porque me siento también mexicana, al que le he dedicado más tiempo de investigación ha sido México. Y bueno, todos esos elementos hicieron que, que propusiera este tema y evidentemente como gancho Buñuel, pero vamos a ver que no es un gancho simplemente para tenerles aquí sentados, sino que vamos a ver que Buñuel es un elemento importantísimo y con el que trabajan todos los personajes sobre los que vamos a hablar hoy. Me parece muy bien porque cuando me lo propuso me pareció muy interesante justamente esa posibilidad de dar a conocer otra serie de personas, otros directores y otros técnicos que habían emigrado y que de alguna forma forman, bueno, como hablábamos antes fuera de micrófono, como se dice, forman un pequeño grupo de gente que se conocía entre ellos, se ayudaba en la medida de lo posible y además, bueno, se intercambiaban experiencias, incluso pues, situaciones vitales muy importantes, ¿no? Y además comienzo con esta imagen, que creo que es un buen punto de partida, aunque realmente esta imagen pertenece, vamos a decir, a la mitad de la conversación, pero un poco simboliza con ese Buñuel en medio, mirando para otro lado, en cambio todos mirando, los espectadores mirando a cámara, simboliza un poco lo que fue Buñuel, ¿no? Para muchos. Estaba ahí, fue muy importante y también todos ellos, y aquí están representados algunos en concretos de los que hablaré hoy, también fueron muy importantes para Buñuel. Yo eso también me parecía muy importante. Pero si te parece, vamos un poco Ah, a iniciar, a comenzar, sobre todo a situarnos, y lo comienzo en 1939, momento en que, como saben, termina la guerra civil con la instauración de la dictadura franquista y eso va a provocar pues un exilio muy numeroso. Un exilio que en un primer momento va a llegar a Francia y elegido para ilustrarlo este grabado de un artista andaluz originario de Montoro, cordobés, donde nos habla, nos retrata las experiencias del exilio en esos campos de concentración en Francia que él también vivió. Eh, Era el primer lugar al que llegaron, un lugar en el que sin sospecharlo fueron a parar a toda una serie de campos de concentración, muchos de ellos que en realidad eran esplanadas de arena con alambradas, no mucho más, sobre las que construyeron pequeños barracones con maderas, con cartones para sobrevivir, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en pleno invierno invierno. con los coletazos del final del invierno. Y cuento esto porque evidentemente esta experiencia marcará a todos estos personajes. Es cierto, y veremos ahora que no va a suceder lo mismo en el cine va a ser más difícil, que esta experiencia luego va a poder ser contada, en este caso en el arte. Tenemos muchos ejemplos
de pinturas de artistas que al llegar a México pues pudieron representar y pudieron un poco contar la experiencia de lo que había sido el paso por estos campos de concentración y también el destierro. Pero en el caso del cine, pues narrar o contar este tipo de experiencias va a ser mucho más difícil. Entre otras cosas, pues que se requería de un equipo pues que no hacía falta a la hora de pintar o a la hora de escribir. Precisamente, mira, por donde, la casualidad ha hecho que, porque la programación de Cineclub estaba prevista antes de arrancar con esto, pero después ya las coincidencias permitieron hacer encajar. Muchos recordaréis que hemos visto justamente el mes pasado la película Josep, que cuenta en clave de Josep animación la Bartoli. historia de Josep Bartolí. Entonces, las imágenes estas que habéis visto ahí, recordáis que la de Bartolí son muy parecidas también en cuanto a la crudeza de ese trazo rápido y a lo que ha contado Yolanda. Entonces, bueno, tenéis ahí, tenéis todo eso que está contando, lo podéis ver claramente en esa película, excelente película de animación que veíamos pues, hace menos de un mes, prácticamente, ¿no? De hecho, precisamente de este artista es de los que contamos con una mayor colección de la experiencia de la vivencia en el campo de concentración. El inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial va a provocar que haya una segunda mirada, buscar un segundo espacio de refugio, y va a ser ahí donde América Latina y fundamentalmente México se va a convertir en el espacio de acogida y para muchos en el espacio y muchas en el espacio definitivo. México es importantísimo y quiero llevar un poco el tema a la actualidad porque en este momento que vivimos de conflictos, creo que hemos de hacer memoria también de nuestra propia historia, y México fue un país que ofreció todo a los exiliados y les ofreció tanto que incluso les dio la nacionalidad. Y eso vamos a ver que para un personaje como Buñuel, pues va en un momento dado de su historia, va a ser un elemento determinante. Esta foto que están viendo en pantalla es una foto mítica, Gloria México, la España antifascista te saluda. Es uno de los famosos barcos que llegaron a Veracruz con esas oleadas de exiliados, el Sinaya, y al otro lado se encontraron también con un recibimiento de muchos sectores de la sociedad mexicana que fue al puerto y que con pancartas pues también los saludaba y sobre todo les daba la bienvenida y les acogía. Para entender por qué México da acogida a todo este exilio, tenemos que tener en cuenta, porque los números muchas veces no son significativos, pero creo que sí nos pueden aportar cosas. Entre 20.000 y 30.000 exiliados españoles llegaron a México. Y hay, para entender esta historia, hay que entender también la política y hay que reconocer que hay un personaje fundamental en la historia del exilio español, que es Lázaro Cárdenas, que gobierna en un crítico sexenio, 1934-1940, y quien no solo en la contienda, sino quizá la labor más importante, esa labor humanitaria que comienza en la Guerra Civil acogiendo a los famosos niños de Morelia y que luego va a dar continuidad con ese final del conflicto recogiendo al resto de exiliados. Pero las relaciones con México y con el cine que vamos a ver ahora y con España comienzan antes de la contienda. Y quiero aquí recordar a un personaje mítico, y antes lo recordábamos, posiblemente no conocido por muchos, pero es Antonio Moreno, que es, y a mí no soy mucho decir el mejor, el más famoso, el primero, pero posiblemente sea el primer actor más conocido español de Hollywood. Bueno, el primer Latin Lover español de Hollywood que llegó a actuar con Greta Garbo en películas míticas como las que dirigía, como la Tierra de Nadie, que es una película fabulosa, basada precisamente además también en una novela de Bosco Ibáñez, en la que participa él junto con Greta Garbo, la dirige Fred Niblo, y recuerdo, quizá para un cine mudo queda muy lejano, pero recuerdo que Antonio Moreno en Centauro del Desierto es el mexicano que habla con John Wayne y brinda con él, esta famosa brindis
Salud y Pesetas, ¿no? Ese a Antonio Moreno, ¿no? Es uno de los grandes actores que tuvo el cine español mucho antes del desembarco de los Antonio Banderas y tal. O mucho antes estuvo Antonio Moreno, efectivamente. Y se convierte además en en el director de la primera película la primera película sonora considerada de México, que es Santo. Él es el director de esta película, vienen con todo un equipo internacional. O sea que ya habíamos hecho en cierta medida historia en el cine antes de que llegara masivamente todo este exilio. ¿Y quiénes son estos protagonistas del exilio cinematográfico? En números se cuenta alrededor de un centenar de profesionales, entre directores, guionistas, músicos, técnicos, pero sí que tengo que decir, pues como también es lógico que entre este centenar un 60% eran actores y actrices, venían del mundo de la interpretación, porque luego pues también hay mucha gente del teatro que acaba haciendo cine, aunque no hubiera hecho nunca cine, aunque también quiero decir pues que hay muchos profesionales de otros ámbitos que pues encuentran trabajo en el cine. Y eso también tiene que ver con el medio que se encuentran, ¿no? Con una industria, como veremos, en pleno desarrollo, viviendo su edad de oro y que eso también va a hacer o va a posibilitar que muchos españoles de otras profesiones pues se integren o puedan también vivir del cine en México. Y bueno, un caso singular es Max Hopp, él es escritor, realmente, aunque es originario de Francia, él pasa casi toda su adolescencia, desde su adolescencia en España, y bueno, él en alguna conversación o en algún comentario llega a decir, para él colaborar como guionista en la industria del cine fue un tema alimenticio, o sea, que por comer pues también hizo guiones para cine, aunque su verdadera labor pues fuera de escritor de novelas. Bueno, aquí he puesto un poco distintos protagonistas, algunos relacionados directamente con Buñuel, el caso, por ejemplo, de Manuel Altolaguirre, que llega incluso a ser el productor de una de las películas de Buñuel, o bueno, o Emilio García Riera, del que hablaré más extensamente. Y bueno, por ahí ven también un artista, José Horna, porque también los artistas pudieron trabajar para la industria cinematográfica, en este caso realizando carteles. Y traigo el nombre de este personaje porque normalmente cuando hablamos de los carteles de cine, posiblemente todos tengamos en el imaginario un nombre que es Josep Renau, pero realmente hay otros como José Horna, jienense, casado con una fotógrafa de la guerra civil importantísima, Cati Horna, vinculado a todo el movimiento surrealista que también aterrizó en México, Remedios Varo, Benjamín Peret, Leonora Carrington. Pues aquí tenemos a este artista andaluz, un poco olvidado también por la historiografía española, evidentemente, pero también por la mexicana, y también hace carteles de cine, hace carteles publicitarios, pero también hace de cine. O el mallorquín Baltasar Samper, pues que también para ganarse la vida, pues se dedica a hacer composiciones para cine. Entre los actores y actrices, pues bueno, quiero yo también resaltar la parte de las mujeres y bueno, por ejemplo, el caso de Ofelia Gulmain, que va a trabajar como actriz para Buñuel. Vamos a ver, en definitiva, pues que Buñuel es un personaje muy importante eh, para todos los profesionales del mundo del cine, aun teniendo en cuenta que la mayoría de este exilio llega en el 39, otros de manera ya escalonada a lo largo de la década de los 40 y que Buñuel llega en el 46. Ujú. Para entender, evidentemente, por qué eh, todos estos profesionales del mundo del cine encuentran cabida o encuentran trabajo, también hay que entender el momento que vive México. Un momento, pues como decía, de desarrollo. México en la década de los 40 se convierte en la primera industria de cine de habla hispana, domina toda
toda la industria en América Latina. Y bueno, yo creo que solo viendo a los personajes que tienen en pantalla, alguno de ellos, seamos más jóvenes o más mayores, están en todo nuestro imaginario del cine mexicano. No nos olvidemos que en el año 1936 se estrena una película allá en el Rancho Grande, eh, una película que se va a convertir en éxito y que además se va a convertir en el modelo de película que mezcla ranchera, revolución. Y bueno, a partir de los 40, pues todo ese Star System mexicano, imitando el modelo de Hollywood, pues ya se establece. Y bueno, María Félix, una Dolores del Río, que también los mexicanos se lo pusieron difícil porque venía de haber actuado, y antes lo comentábamos, de haber actuado en Estados Unidos, y parece ser que algún personaje que interpretó eh, pues había ofendido a la sociedad mexicana, y cuando volvió a México, pues en su primera intervención el público no apareció en la película. Luego ya, pues Dolores de Ríos, uno de los personajes amados por todo el público mexicano. Y entre los directores he puesto la imagen del Indio Fernández, porque posiblemente también sea el director. Bueno, él mismo dijo de él mismo que él era el cine mexicano. Entonces, si tenía que seleccionar, dije, voy a seleccionar al Indio porque creo que representa también todo este proceso de la industria, que evidentemente os estoy mostrando la parte de directores y actores, pero que también tiene todo un panorama que tiene que ver con lo que se va creando para soportar esta industria, desde la mejora de estudios, la creación de estudios como para hacer estas grandes producciones, pero también otros organismos como el Banco Cinematográfico, el que daba finalmente el dinero, o también la creación de la Academia y de las Artes Cinematográficas, que, como todos saben, entregan los famosos Arieles, una academia que, si no recuerdo mal, nace en 1946. Pues en este panorama aparentemente idílico llegan los exiliados, muchos con una importante trayectoria, pero que de entrada también, y lo decía antes, lo comentábamos antes, creo que lo van a tener fácil y difícil 50%. Entre otras cosas, porque había un sindicato de la industria cinematográfica muy férreo que controlaba todo el ingreso de los miembros y de quién hacía y no hacía cine en México. Y he empezado por Carlos Velo porque es uno de los directores a quien se lo pusieron difícil. Realmente este gallego era biólogo. Él se había formado como biólogo, pero en sus años españoles había dirigido un cineclub universitario. Cierto. Y además había hecho sus primeros trabajos. De hecho, su primer trabajo es en relación a su tesis, pero bueno, había hecho ya sus primeras realizaciones y con cierto éxito. Cuando llega a México, comienza a trabajar también como docente de biología en la Academia Hispano-Mexicana. El exilio va a fundar una serie de colegios en esa idea de seguir siendo españoles, pero ahora en México, y va a encontrar ahí trabajo y va a comenzar también a intentar hacer guiones. Digo guiones porque lo de dirigir, como veremos ahora, no lo va a conseguir hasta el año 1960. Y bueno, como tenía que comenzar viendo cuál es la relación de Carlos Velo con Buñuel, posiblemente esta sea una de las fotos más conocidas de ellos dos, junto a un tercer personaje, que es el director Juan Antonio Bardem, que va a grabar una película también a México. Y bueno, la relación de Luis Buñuel con Carlos es una relación de amistad, en la que además Carlos Velo llega a decir que gracias a él y a todo lo que él le cuenta de Galicia, es un personaje pues que va a recordar mucho su tierra natal. A través de todo ese imaginario que le va contando y le va rememorando de Galicia, pues él luego posteriormente hará la Vía Láctea. Incluso
Carlos Velo llega a decir, esa es la película que tendría que haber hecho, yo. Em, de los primeros encontronazos, pues los tiene en dirección con una película entre hermanos que no le dejan dirigir y que finalmente tiene que acabar poniendo en los créditos, o se acaba poniendo como director Ramón Peón, que era un cubano, pero que trabajó también de origen cubano, que trabajó mucho en México. Y bueno, curiosidades también, él es co-guionista de esta película, La Barraca, de Roberto Gabaldón, otro de los directores posiblemente más importantes, menos querido que el Indio Fernández de la época de la Edad de Oro, y ni siquiera aparece en los créditos. O sea, sí que el sindicato a Carlos Velo se lo puso difícil, había unas cuotas incluso tantos por ciento de número de extranjeros que podían trabajar, sea cual sea el sector en la película. Entonces, Carlos Velo trabajaba, pero en muchos casos, no sé si cobraba, pero en los créditos no aparecía. Y esta película me abre otro tema, y es que también durante esta época se van a grabar algunas películas de temática española en México. Es verdad que la mayor parte son hechas por realizadores españoles, pero bueno, aquí está la curiosidad de La Barraca, como saben, una novela de Blasco Ibáñez. En esta película interviene en el guión su hija, y bueno, tiene la curiosidad de estar tan bien hecha que la gente pensaba realmente que se había rodado en España, y Roberto Gabaldón lo que hizo es aprovecharse de todo ese exilio valenciano, y muchos de los protagonistas o de los extras pues hablan valenciano, entonces incluso pensaban, insisto, que la película había sido absolutamente producida en México. El, el trabajo de Carlos Velo en México, vamos a ver que fundamentalmente se va a desarrollar como documentalista al lado de un productor, de Barbachano, que va a ser un productor también luego muy importante, o que va a producir alguna de las películas de Buñuel. Y ahí yo, como tenía que seleccionar, he seleccionado dos películas. Esta primera, que es un éxito, que es Torero, su primer largometraje documental, y sobre todo porque se va a convertir en una película que abre una nueva forma de hacer documentales, porque mezcla escenas reales, es sobre la vida de un torero al que siguen en su vida, su biografía, pero a la vez para otras utilizan escenas y documentación de archivo, con lo cual se convierte en un éxito de producción, en un éxito de público. Todo lo contrario le va a pasar con su primera dirección de ficción. En 1960, por fin, el sindicato le deja dirigir una ficción a Carlos Velo. Y él hizo una obra clave en la literatura mexicana, posiblemente una de las obras fundamentales del siglo XX, no mexicano, sino del siglo XX, y compleja. Ahí he elegido una imagen de Carlos Velo y Juan Rulfo. Ellos se conocieron casi desde la llegada de Carlos Velo a México, porque coincidieron, vivieron en el mismo edificio, cuando de ninguno de los dos, bueno, Carlos Velo sobrevivía porque acababa de llegar, y Juan Rulfo no era nada conocido y tampoco creo que se dedicaba a mecánico. O sea, no, ahí entablan una relación de amistad, y bueno, él tenía muchas ganas de hacer esta película, una película cuyo guión se comienza en el año 1960, pero que el primer problema lo tiene con la censura, que no lo aprueba, con lo cual en ese ida y venida de censura, la producción comienza en el año 1966. He puesto una escena de producción porque realmente Carlos Velo se va a encontrar con muchos problemas, y muchos problemas que tienen que ver con la censura, que le va diciendo en el guión, le van cortando escenas, y él, de las cosas que reconoce
es que a todo decía que sí. Quita esta escena que es un poco erótica, sí. Todo por seguir con el proyecto, pues admite que quizá debería decir que no. Es verdad que de 1960 hasta 1964 le piden cosas y ahí se revela un poco, pero luego adquiere financiación del Banco Cinematográfico y eso complejiza mucho más la producción porque eso significaba todavía tener pues más censura. La película se estrena con no, mentira, el rodaje se inicia con gran expectación, tanto que Buñuel la acompaña en ese primer día de rodaje, no de estreno, de rodaje, con un montón de autoridades. Y bueno, la realidad es que una vez que se estrena, sufre una crítica voraz. En México, voraz. La película se lleva a Cannes, en Francia también, pero son un poco más mesurados. Yo creo que ya todo lo malo lo había recibido en México y lo recibe incluso de gente cercana. Emilio García Riera es muy crítico con él, el gran crítico de cine exiliado del que hablaré es muy crítico con él, lo es también Ayala Blanco, o sea, sufre todas las críticas y bueno, es una película pues que cae en el olvido en cierta manera porque no fue buena, pero que a la vez también se convierte en una película de culto, ¿no? No aguanta en cartelera, con lo cual tampoco es verdad que Cannes le da un impulso para tener una mayor distribución en América Latina, pero no aguanta mucho en cartelera. A partir de aquí, Carlos Velo, con su segunda pareja, decide hacer más un cine comercial, hacen 4 o 5 producciones, no recuerdo más, pero se da cuenta que tampoco ese es su camino y empieza otra vez a hacer cine documental, tiene también incluso algunos cargos de gestión e incluso el gobierno de España el gobierno, si no recuerdo mal, de Felipe González le encarga una producción de una serie de pequeños cortometrajes sobre exiliados y en esa producción pues hace diferentes personajes y uno de ellos, por ejemplo, es un homenaje que le hace a Buñuel. Lo digo para que veamos también que en su caso fue más bien una relación de amistad, ¿no? Que se fraguó, pero no tanto en lo profesional. Y bueno, ahí también el director Carlos Velo le dedica ese homenaje a Buñuel. Hubo otros directores que directamente se integraron de una manera más fácil en la industria comercial mexicana, en el cine mexicano. Fue el caso de Miguel Moraita, un personaje también un poco ambiguo. Era un familiar de Franco, pero acaba exiliándose a México. No había hecho cine cuando llega a México, porque lo único que había tenido relacionado o trabajado en el mundo del cine había sido director de publicidad en España. Y bueno, se le ofrece la oportunidad de integrarse en una producción y finalmente hace que en 1943 dirija su primera película, Caminito Alegre, y que luego se convierta en un director de cine con más de 100 producciones. Y en la misma línea se sitúan Jaime Salvador y José Díaz Morales. El primero, Jaime Salvador, lo quiero reseñar porque cuando llega a México entra en contacto con Cantinflas y se convierte en uno de sus guionistas por excelencia y le llega a hacer hasta 27 guiones de sus películas. Y bueno, la misma sintonía de un cine más comercial, más en línea con la propia industria mexicana, también la va a hacer José Díaz Morales. Quería poner el contrapunto porque es verdad que yo me centro más en aquellos con una línea de trabajo un poco más distante del cine mexicano de la Edad de Oro, pero también están los que se integraron perfectamente y con éxito en la industria mexicana. Y bueno, llegamos al punto, al meridiano, que es Luis Buñuel, un Buñuel que llega a México mucho después de todos los que les acabo de nombrar, llega en 1946, de una estancia fallida en Estados Unidos, pero con esa carga y vivencias
imagen que se tenía de él con la Edad de Oro y con el perro andaluz y incluso con las Urdes, que creo que no hay que olvidarla. Llega a México por casualidad. Y tal es así la casualidad que he querido recuperar dos frases que me parecen fundamentales también para entender el paso, la llegada y lo que fue México para Buñuel. En sus en su autobiografía, Mi último suspiro, publicada en 1982, un año antes de su muerte, pone: me sentía tan poco atraído por la América Latina que siempre decía a mis amigos: si desaparezco, buscadme en cualquier lugar, parte, menos en ella. Y luego, en su historia, ya cuando ya lleva bastante tiempo trabajando en México, y incluso en su posterior etapa francesa, ha sido en México, reconoció: ha sido en México que me he hecho profesional del cine. Antes no era más que un aficionado. Aquí aprendí el oficio. Si miramos la filmografía de Buñuel en México, de las 30 y no sé decir el número, 34, 32 películas de Buñuel, 20 están realizadas en México, con ese intervalo de alguna coproducción. Es verdad que a partir del año 66 su producción va a empezar a hacerse en Francia, aunque él seguirá vinculado a México y de hecho muere en México. Evidentemente es difícil, podríamos hacer un conversatorio todo de Buñuel sí. y en cada conversatorio de una película, pero vamos a comenzar y vamos a intentar ver aquellas que a mi parecer me parecen también más significativas porque en cierta manera suceden o se dan en algún momento de cambio. Sin lugar a dudas, tenemos que comenzar con Los Olvidados. No es su primera película en México. Había hecho Gran Casino y El Gran Calavera, una con éxito, otra con fracaso, una un drama, la otra comedia. No lo tenía fácil, pero ahí tenía un productor, Oscar Dazingers, que confiaba plenamente en él y tras el éxito, menos mal que la primera fue el fracaso, le dieron otra oportunidad, la segunda fue el éxito y a la tercera decide o se ve ya con ciertas garantías, 4 años después de llegar a México, de hacer Los Olvidados. Hablar de la película de Los Olvidados es hablar de muchísimas cosas también porque se ha escrito mucho sobre ella. Yo creo que de toda su filmografía mexicana, Los Olvidados es la película que más se ha escrito. Entre otras cosas porque nosotros la vemos en un contexto mexicano, pero hay que verla también en un contexto latinoamericano porque Los Olvidados tuvo, más allá de la influencia que tuvo en México, que la tuvo y mucho, y veremos que fue un parteaguas y que abrió otro momento en la cinematografía mexicana, también tuvo todo su reconocimiento en América Latina y muchos directores del movimiento del nuevo cine latinoamericano, me estoy acordando de Glauber Rocha, por ejemplo, reivindican y su trabajo se vincula y se relaciona con esta película. Fíjate, perdón, sin ir más lejos, también este año en el Cine Club con el ciclo de Carlos Saura, proyección de los golfos, también se vinculaba, incluso se hablaba de que había cosas idénticas, incluso que Saura había casi cortado a patrón, había escenas muy parecidas a Lo Olvidado, aparte de la vincular conexión que él sentía y consideraba su maestro a Buñuel. Hay muchos elementos que también ese nuevo cine español, el que Saura pertenece y convierte, justamente arranca del eco que tiene esta película y de los golfos, que casi el remedio español de esta película. Sin duda alguna menos cruel, infinitamente menos cruel, pero ahí está también, ¿no? Has nombrado una palabra que es importantísima para entender Los Olvidados y es la crueldad. O sea, Los Olvidados es una película cruel, es una película dura y es una película que muestra lo que la sociedad o lo que la sociedad mexicana en ese momento no quería ver. Hay que entender también en el contexto en el que se hace la producción. La Edad de Oro entra en crisis en la segunda década de los 40, aunque todavía se mantendrá en los 50.
pese a que van muriendo muchas de esas estrellas que habían formado el Star System mexicano, fundamentalmente a nivel actoral, como el caso de no me va a salir el nombre, de los Pedros, Ujú. Pedro Armendáriz Tremendari. y el otro Pedro, Infante, Sí, infante. gracias. Eh, en ese contexto, Buñuel decide hacer una película que precisamente también muestre lo que supone un proceso de modernización como el que estaba sumido en México, en el que se crean las grandes avenidas, grandes edificios. Por ejemplo, la UNAM, la Universidad número uno de América Latina, se funda en 1952. El campus que conocemos en la actualidad. O sea, México estaba en un momento de modernización que se mostraba a través de la ciudad y que el cine mostraba. De hecho, hay un trabajo muy interesante de Carlos Assad que es la Ciudad de México que el cine nos legó y que va mostrando cómo se va haciendo ese recorrido en el cine de ese crecimiento y también de esas contrariedades, porque eso también va a provocar una inmigración rural muy grande que va a tener que irse colocando de la manera que puede en esa ciudad y que va precisamente a configurar estos arrabales de miseria en los que Buñuel, para representar, se va a tirar, yo creo que son 6 meses en los que se vestía con malas ropas y en los que visitó todos estos terrenos baldíos, abandonados, convivió con las personas para poder llegar a representar lo que él había visto. Incluso algunos de esos viajes los hace con Luis Alcoriza, que son todos de los directores que vamos a hablar, y que es uno de sus guionistas también. Luis Buñuel en casi todas sus películas colabora Bien. está como co-guionista y con uno en México hay dos guionistas que la acompañan en muchas de sus películas. Uno es Luis Alcoriza y el otro es Julio Alejandro, que también es Alejandro Julio, Julio Alejandro le he cambiado, le he invertido, que es otro también muy representativo del trabajo de Buñuel. Pues bien, rueda esta película, cruel, todos los personajes son crueles, estábamos acostumbrados, aún nosotros los pobres de Ismael Rodríguez, en el que muestra la miseria tal cual es, pero de una manera cándida y fundamentalmente con un final feliz y moralizante. En el caso de Buñuel no hay final feliz ni moralizante, o sea, el personaje del ciego que están viendo en este fotograma es cruel y duro, está ciego, pero es cruel y así se nos muestra. La delincuencia juvenil es cruel y son crueles y en esos atisbos donde se intenta ver a un personaje como Pedro que intenta tomar conciencia y mejorar, pues al final también acaba siendo cruel con él. Si os parece, voy a poner la película, trata dos temas fundamentales, que es la delincuencia juvenil y el tema de la familia. Y he elegido el tema de la familia, sobre todo en la relación que mantiene Pedro, uno de los protagonistas, con la madre. Lo voy a adelantar un poco. ¿Dónde has andado estos días? Pues en la calle y trabajando en unos caballitos. ¿Y por qué volví? ¿No te hubieras quedado allá? Me fui porque no se lo puedo decir, pero no dice por maldad. Pero no se quede así, mejor pégueme. Mamá, suéltame. No sea mala. Yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo.
Usted está así conmigo por lo del Jaibo. Él tiene la culpa de todo. ¿Por qué me pega? Porque es un sinvergüenza banagaria. Soy un ladrón. Tienes que es nada. Más verdad, para que... Mamá, llámeme donde usted quiera. Como no se le ha podido comprobar el rabo del cuchillo, no se le puede condenar. Pero teniendo en cuenta que usted no puede proporcionarle la educación que necesita, hemos decidido internarlo en la escuela granja. Para ello hace falta su consentimiento. Será como usted dice. Firme usted aquí. Pero no sé escribir, señor juez. Ponga una cruz. Supongo que ahora querrá verle. No, yo para qué. A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice. Pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Y por qué lo voy a querer? No conocía a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Bueno, está bien. Pero ahora debe ir a verle. Mendoza, llévela a ver a su hijo. Sígame. ¿Qué habrá hecho ese? No sé. Ya me platicó el señor juez. Me dijo que viniera a verte. ¿No me dices nada? Te van a llevar a una escuela. Ahí estarás bien. Yo no quiero ir a ninguna escuela. Yo no hice nada. Es usted la que quiere que me cierren. Mira, mijito. Hijito. Pues cuando volví a la casa para verla a usted, bien que me trajo para acá. Y yo ahora le doy lástima. ¿Cuántas si usted tiene la culpa? Yo no quiero que te lleven. Pero como le robaste el cuchillo a tu patrón. Yo no robé nada. Ya se lo dije al señor juez. Y se lo digo a usted. Ahorita ya para qué le iba a engañar. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fuera? Que lo adivinen los picos que peso les pagan. ¿O es que le han mandado acá para que me saque la verdad? Pedro. Sí, a eso vino. No te pies hecho usted conmigo. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Yo no ve nada. ¡Mamacita! Yo no ve nada, mamacita. Lo interesante de la película es que no nos muestra, o sea, no sentimos caridad por los personajes, o sea, se nos muestran duros, porque así son. De hecho, esta madre, eh, que en algún momento, en alguna escena, incluso no le quiere dar ni de comer a su propio hijo. Eso hizo que incluso en mitad del rodaje, la peluquera de la producción decidiera abandonar el rodaje y decir que ella no podía admitir que una madre que se pusiera y se rodara, que una madre no da de comer ni a su propio hijo. El momento que vemos es un momento en el que Pedro ha estado deambulando por la calle porque se le ha acusado de un robo que no ha cometido, lo ha cometido Jaibo, que es el otro gran personaje, valiente interpretación. Mm. Y la madre lo intuye, pero decide y acepta que lo metan en una escuela granja y justifica, aquí en cierta manera Buñuel justifica el odio a ese hijo porque da a entender pues que es fruto por lo menos de una relación no consentida porque no conoce, dice no conocer ni al padre. Buñuel, la pregunta es, con un final que sorprende porque no es un final feliz,
ni moralizante, sino todo lo contrario, toda la dureza y crudeza que vemos a lo largo de la película, así termina la película. Las preguntas que siempre se hicieron, cómo la censura lo había permitido, ¿no? Y entre otras cosas se justifica porque al principio del relato, y eso lo toma de otras películas, al principio del relato comienza que la pobreza y la miseria que se ve es producto de la modernización de grandes urbes como París, Londres, Nueva York. O sea, justifica que eso está en México, pero que también está en las grandes urbes. La cuestión es que evidentemente provocó mucho rechazo del público. La película duró 3, 4 días en cartel y enseguida, y de eso hay un buen libro que ha recopilado toda la prensa que sale al momento, se hizo todo un escarnio público diciendo que cómo se había permitido e incluso se le llega a pedir que lo expulsen de México. La cuestión es que Buñuel, con ese Lázaro Cárdenas que permite la nacionalización, se había hecho mexicano en 1949, con lo cual no lo podían expulsar porque el artículo que supuestamente había roto, pues porque era mexicano. Vuelve una crisis de Buñuel en la que vuelve a hacer productos un poco comerciales, alejándose de la crítica. Y hay un segundo momento muy importante de la película que es el Festival de Cannes. La película evidentemente no había sido elegida para representar a México en Cannes, pero se hace toda una campaña muy importante en la que, y salto esta frase y ahora volveré para atrás, en la que uno de sus máximos embajadores fue Octavio Paz. Es cierto que esta película, aunque no tuvo el aplauso de la crítica en el sentido de la crítica mexicana, porque sí la tuvo de la crítica especializada, ni tuvo el aplauso del público, sí lo tuvo de un número de intelectuales. Entre ellos me estoy recordando, él hizo un pase privado donde invitó a algunos personajes y entre ellos estaban el muralista Siqueiros con su mujer. Su mujer le dijo de todo, que cómo se había atrevido a grabar eso, y Siqueiros le dijo, lo has hecho muy bien, está muy bien. O sea, sí hubo apoyo de una parte de él. Y Octavio Paz, en esta presentación en Cannes, que como digo no era la película oficial, hace como un folleto, un panfleto que distribuye, y esto me parece es bastante más largo, pero aquí creo que da las claves. Testimonio de nuestro tiempo, el valor moral de los olvidados no tiene relación alguna con la propaganda. El arte no tiene relación alguna con la propaganda. El arte, cuando es libre, es testimonio, es conciencia. La obra de Buñuel es una prueba de todo lo que puede hacer el talento creador y la conciencia artístico cuando nada, excepto su propia libertad, los constriñe o los coacciona. Buñuel sale triunfador, recibe el premio y evidentemente ahí se inicia una nueva etapa en Buñuel y podemos decir que ahora ya sí, absolutamente libre, porque ha tenido a partes iguales de nuevo el éxito y el fracaso, ¿no? Y vuelvo para atrás porque, como os decía, en esta película está como guionista Luis Alcoriza y es curioso porque, claro, en el momento que sale la peli y todo el mundo la pone verde, nadie quería ni que se dijese ni que se nombrase, aunque estaban los créditos. En el momento que se revaloriza y que tiene éxito, Luis Alcoriza dice en escritos, dice ahí cada día salía una persona que había hecho en Los Olvidados algo, que había colaborado algo. Entonces él acaba diciendo, en la obra ni Cristo se metió, nada más nosotros, Buñuel y yo. Me parece también muy interesante. Bueno, a partir de aquí, y voy a pasar un poco rápido para llegar a los siguientes, famosas películas como él, estudiadas incluso desde un punto de vista médico por todo lo que supone este personaje enfermizo de celos. Sin lugar a dudas, Nazarín, una película que le hubiera encantado rodar en España, que lo intentó y que parece muy española, pero que está hecha en México, donde tenemos como protagonista a ese Francisco Rabal, que por primera vez actúa para él. Hay muy buena sintonía y de hecho Francisco Rabal ha recordado en muchos momentos este primer contacto con Buñuel y de una manera
muy positiva. Y sin lugar a dudas, creo que todo el mundo recuerda de esta etapa mexicana El Ángel Exterminador y todo lo que supone también esta película dentro de su filmografía con lo que presenta. Se me ha olvidado decir que Los Olvidados tiene un doble final. Nadie supo hasta el año 1996, gracias a una cinta que se revisó en la Filmoteca UNAM, que había un doble final. Yo creo que ahí Dazinger hizo su trabajo y dijo, esta película tiene que salir, mejor rodemos un doble final por si acaso. Evidentemente el doble final que no se utilizó es el doble final feliz y moralizante. No voy a hacer spoiler, pero si ustedes buscan en internet doble final, aparece el director de entonces de la Filmoteca explicando cómo sucede eso, porque durante muchos años siempre se pensó que existía, pero se preguntó incluso a los actores y todos negaban que se hubiera rodado un doble final. Como digo, a partir de aquí nos encontramos con un Buñuel absolutamente libre en todos los aspectos, pero también es cierto que sus producciones van a tener bastante éxito. En el caso de Los Olvidados, creo que otro momento también fundamental para entender la importancia de esta película es cuando en el año 2003 la declaran Memoria del Mundo por la UNESCO. Creo que es la segunda película. En algunas partes pone la primera, pero creo que es la segunda. Y va a ser igualmente un director fundamental para entender el Grupo Nuevo Cine, que es un grupo que surge en 1960 para precisamente romper con toda esta edad de oro del cine mexicano, que ya estaba en caída, pero que todavía estaba en coletazos, y buscando también que ese sindicato que no dejaba entrar a jóvenes y a nuevos directores, pues les diera también cabida. Y aquí les voy a contar en la actualidad de ese grupo Nuevo Cine que estaba conformado por pintores, escritores. La verdad que ninguno había hecho cine. Vive todavía Gabriel Ramírez, que es un pintor instalado en Mérida. Y bueno, La primera vez que quería a Buñuel, le pedí una entrevista, lo conocí en la exhibición en el Premier de Nazarín, sentado después de que yo tenía de nervios. Y don Luis, lo podía entrevistar a los de usted, mi caso, este es Emilio García Riera. y como había visto la obra de Luis Buñuel en el libro de Sadul, metida con otros, ¿qué no sé de Griffith? Griffith, no sé, no me acuerdo, nada, no. ¿Qué tiene usted de William Shakespeare? Estuvo, dijo, no puedo, ten cuidado, total que, Emilio pertenecía a un grupo de jóvenes críticos, intelectuales, cineastas que estaban a favor del nuevo cine mexicano. El Grupo Nuevo Cine fue este grupo que se formó para salvar al cine mexicano. Estaba formado por José Luis González de León, Yomí García Asco, José de la Colina, Salvador Elizondo, Emilio García Herrera, Carlos Monsiváis y yo. La finalidad no era nada más reunirnos y hablar de cine, que es lo que hacíamos, sino la finalidad era hacer películas. Pero no teníamos ni la más remota idea de lo que era hacer una película. Era muy complicado hacer cine en esas épocas porque los sindicatos eran entornos cerrados y si no estabas dentro del sindicato no filmabas. Apoyaban el cine de autor. Sí, entonces estaban en este movimiento muy importante del cine mexicano. Y mi padre, que era un director de cine de la vieja guardia, muy establecido, pertenecía a esta otra generación que se oponía a que los jóvenes entraran al cine. Y entonces el sindicato de cine al que pertenecían los viejos directores cerró sus puertas a los jóvenes. Y de ahí se formó un grupo muy activo de todos estos cineastas, entre los cuales no todos eran cineastas, porque había escritores, Pepe de la Colina, estaba Vicente Rojo, de amigos que formaron este grupo de nuevo cine en defensa del nuevo cine mexicano. Cuando se hace la revista, es lo que le da la razón a hacer el Grupo Nuevo Cine. Es lo que realmente en el fondo todos querían, publicar, escribir. Termina la revista y termina el grupo. Apenas la revista quiebra, después de 7 números, se hace el grupo, ¿no? Bueno, es un grupo que nace
con la idea y dentro de todo ese movimiento de cine de nuevo cine latinoamericano para romper la hegemonía de la Edad de Oro y tienen su propia revista. El grupo dura muy poquito, pero como veis, de nuevo Buñuel. Y en este grupo, eh, o en torno a este grupo, debemos situar a dos directores. Uno es Luis Alcoriza. Bueno, aquí había puesto texto del manifiesto porque, entre otras cosas, ellos logran que se cree la Filmoteca de la UNAM y también que se cree un centro de formación de cine. Incluso van a potenciar que posteriormente, en 1974, se cree la Cineteca Nacional de México, que desgraciadamente se incendia en 1982, y ahí será fundamental, y por eso es tan importante, la figura de Emilio García Riera, no solo como crítico de cine, sino también como historiador, porque hace esa magna historia documental del cine mexicano. Como decía, en este entorno tenemos que entender a Luis Alcoriza, y he elegido una frase. Fue un escritor al que le obligaron a dirigir. A él le encantaba hacer guiones, trabajaba con Buñuel, pero decidió hacer dirección porque así no destrozaban sus guiones. Y por eso dice que, en cierta manera, la industria le obligó a dirigir. Este director, muy cercano a Luis Buñuel, muy cercano, se estrena como director en 1960, pero realmente hay la trilogía Tlayucán, Tiburoneros y Tahurmara, que se conoce como la trilogía de las 3T, que son las películas que en cierta manera lo posicionan nacional e internacionalmente y que, como visión general, son películas que vuelven al mundo rural. A partir de los 40, los 50, el cine se había volcado en la visión de esa ciudad urbana y del crecimiento de la ciudad, y había abandonado la mirada provinciana que sí guardaban las películas de los 30, las rancheras, las películas de revolución. Y Luis Alcoriza, evidentemente, en otro momento vuelve esa mirada al campo. Y bueno, como curiosidad, pues fue gran amigo también, tanto él como su mujer firmaban los dos los guiones, muy amigos de Gabriel García Márquez, y aquí una dedicatoria de su famosa obra. El otro personaje de esta segunda generación es Jomí García Scott, que es un personaje también que hace de todo, escribe, de hecho, solo dirige largometraje esta película, porque luego tiene un pequeño corto experimental muy interesante de Remedios Varo que le recomiendo que vean. Esta película, En el balcón vacío, que es una película que se hace dentro del grupo del Nuevo Cine, dirigida por Jomí García Scott y con guión de María Luisa Helio, su esposa, de quien toma la historia para la película, y Emilio García Riera. Una película de 1961 que habla de la única película que habla de la experiencia del exilio hecha por los propios exiliados. Una película de bajo presupuesto que se hizo los fines de semana, con muchos protagonistas no profesionales que colaboraron como extras, como en la película, y bueno, donde incluso la propia María Luisa Helio, que también tuvo una relación muy cercana a Gabriel García Márquez, se interpreta sobre todo en una primera etapa es Pamplona antes de la Guerra Civil, luego el exilio y luego otra vuelta al país. Y bueno, aquí alguna de las escenas. Y quiero terminar, para que podamos tener un tiempo para preguntas, con Emilio García Riera. Él tampoco tenía una formación en cine, había salido de España exiliado siendo niño. Un primer momento se instala en Santo Domingo con su familia, donde muere su padre, su hermana se queda ahí y finalmente ella y su madre deciden irse a México. En México él quería estudiar cine, pero le dicen que cine, que eso no da de comer, que haga algo de provecho. Y empieza estudios de economía, que finalmente abandona, yo creo, porque en vez de ir a la facultad, pues se iba a ver cine y a vincularse con el mundo del cine. Y comienza a hacer crítica. De hecho, se le considera como el primer crítico de cine profesional en México. O sea, hasta ese momento había gente que escribía de cine, pero, por así decirlo, no era un profesional formado. En esta foto el grupo ya se había disuelto, el grupo Nuevo Cine, pero Buñuel seguía invitándolos a encuentros en su casa. Y en esta foto, este día,
una comida, es cuando se decide o cuando Buñuel acepta que se haga un libro con conversaciones que estará firmado por Tomás Pérez Turrén y por José de la Colina y que está publicado. Es verdad que en México, ya antes hablábamos porque nos sonaba el título, en México salió publicado con el título Prohibirse asomarse al interior y en España fue publicado con el título Buñuel por Buñuel. Como les decía, Emilio García Riera es reconocido también, yo creo que es la única cinematografía latinoamericana al menos que tiene una historia documental y no solo esa historia documental, escribió otros muchos trabajos de cine, incluso esa novela maravillosa, El cine es mejor de la vida, y voy a poner un último fragmento de él. Estudio, había hecho también crítica de cine, pero yo creo que el primero que empezó a hacerlo de una manera sistemática fue Emilio, y eso le daba al cine y a los propios autores un interés mayor, porque nunca se había dado un interés crítico tan importante como el que le dio Emilio. Emilio más o menos dio las claves de por dónde, cómo y qué para hacer una película que tuviera. El hecho de ser un exiliado de la guerra civil condicionó el pertenecer a la juventud funcionalista, definitivamente lo formó en esa ideología izquierda. Creo que Emilio, sobre todo, consideraba la forma, es decir, sí le interesaba cómo filmaba un director un tipo de película, pero también le interesaba mucho la ideología. Desde un periodo donde la ideología importaba mucho, ¿no? Entonces sus críticas tienen mucho de lectura ideológica, desde luego desde un punto de vista de izquierda. Él dejó de hacer crítica. Yo me imagino que cuando nosotros empezamos a hacer películas, pronto me dijo, no los voy a hacer pedazos, me dedico a otra cosa. Y se dedicó a la investigación y bueno, una investigación enorme, pretender dar fe y la existencia de todas las películas filmadas en México desde el principio del cine es una tarea titánica. Los filmes del amor son nuestras empresas de enfrentar la muerte, empezar algo que nos sobreviva. Entonces, yo sí espero que mi historia de matar al cine mexicano sobreviva, aunque la gente diga, pero hubo una bestia que ha destruido todo eso. Se quemó la cineteca, mucho de ese cine se quemó. Sin el trabajo de Emilio, del trabajo documental de Emilio, ese cine no existiría, no existiría el cine mexicano. Emilio hizo simplemente un trabajo titánico que yo una vez lo bromeé, eso tiene que hacer daño físico o espiritualmente. Ocuparse por finalmente, tiene razón, ese cine del país en el que vives. Emilio decía que la tarea de la historia era como ganar una nacionalidad, como pagar un derecho, darle a este país eso, que no fue muy bien recibido porque los productores decían que tiene que venir este gachupín a decirnos cómo fue el cine. De alguna manera se puede ver como un estudio sociológico o antropológico de por qué México y qué pasaba en el entorno en donde se hacían estas cosas. Emilio en ese sentido era muy agudo y para nosotros, para mí por lo menos, leer ese libro y darme cuenta de pasaba en México, por qué, cuál era la situación, qué sentido tenía y por qué se hacían las películas que se hacían, visto desde la óptica de Emilio, pues, era importantísimo.
Yo siento que Emilio, muy agradecido con este país, que lo recibió a él y a su madre, ¿no? Como exiliados y les dio una vida. Yo creo que ese trabajo de Emilio por el cine mexicano es un reconocimiento al país. Y yo siento de alguna manera, tal vez románticamente, siento que fue el acto de amor de Emilio hacia México. Estos extractos están sacados de este documental Exilios, de la que fue guionista y productora. Y bueno, quería terminar precisamente con Arturo Ripstein, y porque en él puedo decir que también se mantiene el legado, la memoria de todo este contexto de directores, de profesionales del mundo del cine que se exiliaron, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy es un director con una larga trayectoria. Hace pocos años, por ejemplo, el Festival de Málaga le hizo un homenaje. Y bueno, él en muchos lados dice que fue discípulo de Buñuel, que aprendió, no, él pidió una vez en una de sus películas poder ingresar a ver cómo rodaba, pero sí que también pues fue muy amigo de Buñuel. Y quiero terminar con esta frase: pertenezco a una generación de cineastas a la que no les pasó nada en la vida. Lo único que les pasó era irse a sentar en un cine. Todo lo aprendimos metidos en un cine. Y creo que aquí también cobra sentido recuperar esa frase de Emilio García Riera: el cine es mejor que la vida. Gracias. Yolanda, muchísimas gracias. Bueno, tiempo de preguntas. Yo tengo muchas, las he ido anotando, así que, pero por favor, ustedes que están invitados, que sean los primeros si tienen cosas a preguntar. Adelante. Bueno, la primera pregunta, bueno, yo te veía, esta película se estrenaba aquí, digamos, era el régimen, se estrenaba, ¿no? Y un fan que no respetaba a mujeres y demás, tal vez, no sé. No, de hecho, además, no nos olvidemos que hay ese famoso problema con Viridiana, que es la película que viene a rodar a España, que la censura también de nuevo la pasa, y luego viene todo el problema con la Iglesia, ¿no? No, las películas de Buñuel, muchas de ellas una década después, incluso ha habido películas que se han estrenado 30 años después. Eh, Existen esos vínculos. Ahí vemos a Paco Raval, incluso lo que comentaba al principio Juan de Dios, pues como también, ¿no? Hay una cierta irradiación de lo que hace en México aquí, pero lo que son sus películas, no todas tienen el mismo. Vamos, por aquí tengo los datos, son datos que se conocen porque hay un trabajo también hecho de, bueno, de dónde se estrenan y qué circulación y distribución tienen y en qué momento, y en España sí, siempre con retraso. Sí, yo lo comentaba al principio, que yo, por ejemplo, a Buñuel mexicano lo conozco ahora gracias a Televisión Española, cuando hizo unos ciclos hace años 80 o por ahí. Yo creo que todos los que tenemos cierta edad recordamos eso, y ahí es donde se descubre, ¿no? Y se descubre más allá del mito habitual de Buñuel es francés, ¿no? Y de todo como los franceses se lo apropian, y el único, está el Buñuel previo, el surrealista, de la Edad de Oro, el perro andaluz, el caso excepcional ahí de Viridiana, y luego ya está el Buñuel francés. Sin embargo, el descubrimiento supone cuando Televisión Española pasa un ciclo. Creo que recordar, incluso, hablo ya de memoria, pero que recordar, incluso se decía que era el estreno en España de Simón del Desierto, es decir, películas que habitualmente ni siquiera habían llegado, aunque años más tarde, y para muchos, entre los cuales me incluyo, el descubrimiento de Buñuel mexicano, y descubrimiento además fundamental. A mí personalmente, lo decía antes a Yolanda, me parece con diferencia el más interesante, aparte de la experiencia española, ocurre en televisión, por eso que no era habitual que llegara, vamos. Entonces, Ni creo que ahora tampoco. No, ni yo tampoco hubiera llegado, vamos. Mientras es una pregunta, yo te quería preguntar, ya que has citado el tema de la censura y has hablado tanto de la censura respecto a lo olvidado, ¿qué diferencia, si me lo puedes explicar, qué diferencia hay entre la censura mexicana en ese momento y la censura española, que tanto daño le había hecho a todos los directores? Porque, claro, ¿cuáles eran los criterios con los que trabajaban? Aquí sabíamos cuáles eran, pero ¿y en México? Bueno, en México, y lo digo ahí que tengo un grupito de estudiantes, siempre digo que entender el cine mexicano hay que entender los sexenios. O sea, el cine va a caballo y está estrechamente y directamente relacionado con las propias políticas de cada presidente.
Hay, por ejemplo, un sexenio de abertura como mucho más preocupado por todo este cine de autor, que es el sexenio de Luz Echevarría, 1970-1976, pero es una censura, bueno, que sobre todo controla. Y controla, y lo que hablábamos antes, lo que te contaba, cuando finaliza, no nos olvidemos que México tiene el primer conflicto, la Revolución Mexicana, que se filma en cine, ¿no? Allá en 1910. Eso hace pues que se genere toda una imagen negativa de todo este proceso revolucionario que México va a querer cortar de raíz, y lo que hace es, lo primero, prohibir producciones en México que tengan que ver con la revolución, desde 1917 hasta que se inicia el periodo sonoro. Con el periodo sonoro, la revolución pasa a ser una ambientación donde pasan las historias, argumentos, pero sin ninguna visión crítica del proceso revolucionario, más allá de esa trilogía de Fernando de Fuentes y una película de Julio Bracho, padre de Diana Bracho, que salía en el documental, que no se va a estrenar hasta 1960. Es una censura, estoy acordándome de Einstein cuando llega a México, donde le ponen unos personajes intelectuales que lo van acompañando por todo el país, pero lo que van es haciendo, viendo qué es lo que va. Tiene que ver mucho con qué imagen se traslada y con temas, pues como aquí, morales, ¿no? Vale. De hecho, Pedro Páramo, de las cosas, pues alguna escena más erótica, que no denigre el país, van en el mismo tono, pero la mayor o más fuerte o menos fuerte va también en relación a la apertura en ese momento política y la política cinematográfica. Entonces, en cuanto a la imagen que se daba del país, por eso lo he olvidado, no es la imagen que interesa y por eso es... No, porque es una imagen que al final pone las miserias en pantalla, y no nos olvidemos, lo hace un extranjero, peor todavía. Fijaros que aquí en el vídeo se repite de Emilio García Riera, que hace un gachupín, que es como se le llama a los españoles no exiliados, los llegados por motivos económicos, que hace un gachupín siendo crítica de cine, ¿no? Cuál era por intervenir un poco y dinamizar un poco el debate. Yo quiero felicitar a Yolanda por la intervención que acaba de tener, que demuestra, pues, bueno, una excelente especialista en el tema del exilio español, y hoy nos ha deleitado con el tema concretamente del exilio cinematográfico. Mi pregunta va dirigida en la siguiente dirección. Sabemos que México fue uno de los principales países de recepción del prolongado exilio republicano, junto con Argentina, y también sabemos pues, cómo dinamizaron los ambientes culturales, científicos, artísticos, etcétera, que los acogió. También sabemos, y yo por la reciente experiencia que he tenido en un viaje a México, que allí perdura la memoria de los exiliados españoles. Lo que quisiera preguntar es cómo está perdurando la memoria de los exiliados cinematográficos, vamos, de los cineastas españoles que se exiliaron en México. ¿Cómo perdura? No has comentado algo ahora al respecto de Rifstein, pero ¿cómo perdura? ¿Sigue viva esa memoria? En ese sentido, he de decir que, como pasa en las otras manifestaciones artísticas, es una memoria viva. De hecho, en este momento, la institución, es verdad que es la institución más señera, que es el Ateneo Español de México, fundado por los exiliados en 1949, donde alguno de nuestros protagonistas forma parte de esa fundación. Están pasando un ciclo de los cortometrajes que le encargaron de exiliados a Carlos Velo en España. Están pasando el ciclo. La propia UNAM, la Filmoteca de la UNAM es, a nivel de restauración, conservación, es la institución también número 1 en América Latina, y dentro de su programación, que es muy amplia, iniciaron y lo han publicado una colección que se llama Diálogos, la Casa de Buñuel, Diálogos con Buñuel. El título ahora no me acuerdo de la colección, pero en los que tienen
conversaciones pues, con Arturo Riste, Indiana Bracho, también personajes que de alguna manera estuvieron vinculados a Luis Buñuel. La propia UNAM tiene cátedras también con sus nombres, o sea, sí que es una presencia muy activa. Luis Alcoriza es absolutamente un director muy reconocido, quizá Jomi García Ascó como Sara hace una menos, pero sí que es una, o sea, que hablar de ellos en México no es lo mismo que hablar de todos ellos aquí en España. También es cierto que se mantienen las familias, los hijos de Luis Buñuel, la casa de Luis Buñuel todavía existe, que además es una casa, él va teniendo diferentes viviendas, pero luego se construye una casa, él era muy hogareño, de hecho de las cosas que más se repiten en sus escritos sobre él, que pasaba mucho tiempo, que le gustaba mucho estar en casa, aunque luego invitara a todos sus amigos. Entonces sí que es un reconocimiento también a las aportaciones cinematográficas. Claro, la cuestión es que la figura de Buñuel y el peso de Buñuel no lo tienen ninguno de los otros, ¿no? Con lo cual, Buñuel es el que en cierta manera aglutina al resto, pero como decía también al principio, los aglutina, pero también todos ellos le aportan a sus producciones. José, por ahí quería. Bueno, ante todo, enhorabuena por la panorámica, espléndida. Y yo, más que una pregunta, quería hacer un comentario, sobre todo para darte la razón en reflexiones que has hecho, ¿no? Se trata de Los Olvidados. Es una película que está muy influida por el neorrealismo italiano. Se rueda con actores no profesionales, se rueda en escenarios naturales, se rueda también con una puesta en escena prácticamente invisible. Son los postulados del neorrealismo se los lleva Buñuel allí a México, pero hay una diferencia esencial entre el neorrealismo italiano de los años previos al título este que ofrece Buñuel, que es la crueldad, lo que tú has dicho. Si vemos el neorrealismo de Vittorio De Sica, de Rossellini y de esta gente previo a Buñuel, vemos que hay una voluntad humanista, una especie de paternalismo hacia el pobre, que bueno, también me parece meritorio, ¿no? Pero la osadía de Buñuel es eso, es mostrar esa realidad con una crudeza a la que, bueno, no habían llegado ninguno de los neorrealistas italianos. O sea, mi comentario venía a completar esta visión que has dado. De hecho, él, cuando le hablan del neorrealismo, él no se siente neorrealista. O sea, él en ese aspecto se separa del neorrealismo. No ocurre así con otras películas de la misma época que son también antecedentes y que son también pues pequeñas semillas de lo que luego será el nuevo cine latinoamericano. Y me estoy acordando, por ejemplo, de La Escalinata, que es una película que se hace en 1950 también, de Carlos Enríquez, y que también lo que muestra es, en este caso, el modernismo y el progreso de la ciudad de Caracas, de Venezuela, y nos lo muestra a través de una escalinata donde si subes para arriba, pues te vas a la modernidad y las escaleras, cuando las bajas para abajo, pues te llevan a los barrios marginales. Pero en el caso de Luis Buñuel, teniendo como antecedente este movimiento y con toda la secuela que va a tener precisamente para el nuevo cine latinoamericano, con esos elementos que has dicho, pues también el rechazo al cine de estudio. La película de Buñuel tiene muy poco de estudio, está hecho y ambientado casi todo en escenarios naturales, por eso también los recorrió. La utilización de actores no profesionales, en el caso de Buñuel, quiso contar con un elenco español. Ahí tuvo problemas. Hay una gran parte de la producción de profesionales que intervienen que son españoles, pero recordemos el 35% de todos los que estaban implicados en la película. Y bueno, Buñuel ahí hace unas triquiñuelas para un poco que la censura no, y el sindicato no estuviera pendiente de él, monta un casting y llama a adolescentes entre no sé qué años
y entre los que se presentan es José de la Colina, que finalmente lo descartan porque dicen que no parecía un mexicano. Pero el protagonista, uno de los protagonistas, Pedro, precisamente es hijo del exilio. Y lo que hace es que le pone un nombre artístico y así nadie busca los orígenes de quién es, ¿no? Pues hace también sus triquiñuelas, porque al final esa también era la manera de generar comunidad, de ayudarse unos a otros, ¿no? Contar con ellos, pese que había elementos que no les permitían hacerlo con total libertad. Tampoco firma la música el que la tenía que firmar porque se pasaba de números, ni podía tampoco por los sindicatos, pues firma otro, pues así iban solventando, pero comiendo. Fíjate, una de las cosas curiosas que apunta también lo que ha dicho José, es que Saura también renegaba del neorrealismo, no se sentía neorrealista, justamente también rechazaba ese neorrealismo bondadoso y de buena manera y decía que no. Y de hecho cuando hablaba de que se intentaba imitar a alguien, incluso cuando habla de sus primeros documentales, el documental que toma como referencia es La Surde y solo existe para él ese y ahí intenta hacer Cuenca, que lo vimos también este año en el Cine Club, justamente tomando como referencia, pero él dice que él no es realista cuando le pregunta, ¿y los golfos no es lo mismo? Dice, no, los golfos no tienen nada que ver. Pues puede parecer más a los olvidados, pero no tiene nada que ver con eso. Y una de las cosas como estaba viendo el fragmento que había seleccionado, una de las cosas que en eso que comentaba antes a la pregunta de, bueno, estas películas se estrenaron cuando descubre a Buñuel la etapa mexicana, te das cuenta lo bien que rueda. Es decir, Buñuel siempre ha tenido, parece como ese pirulito de director, bueno, va, despacho, tal. No, la escena que hemos visto, concretamente, es una cosa que tenía aquí apuntado, está contada en un solo plano. La escena de la madre al principio, la primera escena, está contada en un solo plano. La cámara lo va moviendo, cuando la madre golpea al niño, está contado en un solo plano, no corta, y el niño que llora, llora de verdad. O sea, y yo de verdad, porque está viendo a la actriz pegándole al niño y eso está contado sin cortar en ningún momento, ¿no? Y la crueldad surge justamente de ahí, es decir, surge de que al estar contado en un solo plano no puedes dosificar, es decir, lo tienes en un solo bloque visual con un movimiento de cámara y impacta por eso, porque no hay cortes, no hay, preparas, tú me lloras, tú no sé qué, el niño llora porque... No, el niño llora porque está viendo violencia entre la mujer y el niño, ¿no? y el hijo, ¿no? Está contado de una forma espeluznante. Y luego el plano final, justo cuando se despiden, está contado prácticamente igual, también en un solo plano, ¿no? Lo que tú contabas en la presentación hay como 3 cortes, pasa de plano americano, plano medio, plano medio corto, pero ese primer plano americano repite el mismo juego visual, ¿no? Pero era muy bien. Y era también un poco lo que quería preguntarte, porque ha salido pues cuando hablábamos todo esto de hablamos antes, es que antes de cada sesión grabamos un pequeño clip con los invitados, en los que se podrá ver en próximos meses en un espacio que va a abrir la universidad, se llama La Madraza Digital, donde digamos, responde una serie de preguntas en torno a esto. Entonces, una de las cosas que hablábamos con Yolanda era la profesionalidad de Buñuel. Y eso creo que es algo que muchas veces no se olvida, ¿no? Que sí que es un genio, que sí, pero era un señor que cumplía... Claro, está marcado por una industria que quiere hacer mucho, producir mucho, pero rentabilizar, ¿no? Y eso implica que el plan de rodaje, pues sea un plan de rodaje ajustado a pocos días y sobre todo también en algunos casos, pues a Pedro Páramo de las cosas que le dicen, no, la película es demasiado larga, ¿no? O sea, y él era muy minucioso, se ajustaba muy bien y luego al hacer los guiones, estaba todo muy pensado en guión. Si vosotros veis el guión de Los Olvidados y lo que acaba siendo Los Olvidados, estaba todo absolutamente planificado. Y luego también creo que era muy buen director de los actores y de las actrices, o sea, los sabía dirigir muy bien. Francisco Rabal, de hecho, eso es una de las cosas que llama la atención, que tenía buen trato y antes le decía a Juan de Dios que yo me acordaba que de las cosas que se le critican, por ejemplo, a Roberto Gabaldón, que para mí es el gran olvidado del cine mexicano de este periodo, ensombrecido evidentemente por la figura del Indio Fernández y de otros muchos, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, o sea, hay otros muchos directores del periodo que parece ser que, aparte de que él era un personaje bastante duro, que también era
un personaje agrio en la dirección de actores y actrices, ¿no? Y bueno, con Buñuel hay curiosidades, no me acuerdo en qué película, pero uno de los actores tenía que hacer algo que le pesaba y le dice el actor, ¿por qué no me pones plumas para hacer la escena? Dice, no, es que yo quiero que se te vea que estás sufriendo y si te pongo plumas, pues no se te va a ver sufriendo, no vas a tener que actuar. Entonces, bueno, me parece en ese sentido también que era muy minucioso y muy meticuloso. Y de hecho había seleccionado una frase, a ver si la encuentro, de Luis Buñuel, que creo que acertadamente habla muy bien lo que es el cine de Luis Buñuel. Él, en muchos casos, cuando se habla de su interpretación, sabéis que en Los Olvidados aparece gran cantidad de animales y se han hecho 1000 interpretaciones, vinculaciones también, evidentemente, con todo ese cine surrealista. Y había tomado de él, alguien que escribía de él, que me parece también muy acertado y que habla también de quién es Buñuel. Mirar y sobrevivir, soñar y desear, ver a los demás a fin de verse a sí mismo. Esta es la parábola esta parábola de la visión es esencial para comprender el arte de Buñuel. Guión e improvisación, no correspondencia del sonido con la imagen, cámara lenta, voz en off, movimientos de cámara, decorados, fotografía, son para Buñuel los medios únicamente válidos si se llega a expresar una manera de ser en la vida. Y creo que resume muy bien quién era y qué era el cine de Buñuel. Me gustaría saber, pues felicitar, qué relación tuvo, por ejemplo, un productor muy vinculado al régimen, Cesario González, que trabajó también en México, con estos intelectuales, digamos, exilados. De estos, de los que yo trabajo, que están un poco más al margen de la industria, que yo sepa, ninguno, están todos, si se dan cuenta, incluso mirando la cinematografía de Buñuel y también un poco en consonancia con lo que era el cine de estudios de trabajar con equipos cerrados, uno mira con la gente que colabora o que tiene Buñuel y casi siempre van cambiando algunos nombres, ¿no? Porque también eso forma parte de cada producción, pero sí son grupos bastante herméticos y en el caso de Buñuel y de los exiliados trabajan entre ellos. Además, el hecho de tener relación con el franquismo de alguna otra manera, incluso volver, o sea, los que volvían, hay una parte del exilio que los critica azarosamente. Me estoy acordando que Manuel Alto Laguirre es uno de los personajes que vuelve en los 50, de hecho muere en España en un accidente de coche. Él es el esposo de Concha Méndez, también seguramente conocida por todos. Él se casa con una segunda mujer que había conocido en Cuba porque tiene una primera experiencia con y es muy criticado. O sea, los intelectuales que vuelven durante el franquismo y aunque sea en la década de los 50, que ya empieza a haber una apertura, o los 60, no digamos, no son, y a Buñuel se le critica, cuando viene a grabar Viridiana, ahí entra un poco en entredicho su papel, ¿no? Y era interesante. También quería preguntar si la incorporación de algunos artistas, incluso de Cifesa, como Jorge Mistral o Armando Calvo, fue por motivos políticos o fueron por motivos económicos, y si la cinematografía mexicana retribuía mejor a estas estrellas que la cinematografía española. Hombre, en comparación la década de los 40 de México y España, definitivamente la cinematografía mexicana era mucho más beneficiosa. Incluso hay un libro muy interesante como toda esta producción que estamos viendo del Star System y que todos reconocemos precisamente es porque hay una gran distribución y una circulación de todas estas películas, incluso se recibe en España a estos personajes como glorias y actores españoles. Era mucho más productivo trabajar en México en ese momento que no trabajar en España y sobre todo con una variedad de papeles seguramente que tampoco encontrarían en España. Y también me parece interesante aportar que es verdad que una cosa en las relaciones políticas que había, como sabéis, México no restableció las relaciones políticas con la España franquista, lo hizo ya en democracia, es el único país que se mantuvo
Eso no significa que no existieran las otras relaciones culturales, como en el caso de cine, que hubo bastante circulación y distribución de cine mexicano. Por lo tanto, bueno, en los 50, cuando viaja Lola Flores, o sea, hay también todo un cine de folclore que les lleva a moverse y que desarrollan y tienen una importante carrera en México. Porque efectivamente en México la industria estaba en un mejor momento de cine que en esos años, penosos años 40. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que dar aquí. Yolanda, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un Gracias. placer tenerte aquí y que nos hayas contado todo esto y que yo creo que haya descubierto, creo que para muchos hay mucho, nos ha descubierto un panorama a veces muy poco conocido y realmente interesante. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. La próxima cita la tenemos justo a la vuelta, perdón, corrijo, una semana después de la vuelta de Semana Santa, precisamente con la persona que tenemos ahí, con José Abad, que nos hablará, que daremos otro avance en el tiempo, nos moveremos de esta época y nos iremos a los años 60, 70 para hablar de un género que muchas veces pensamos, ¿eso ha existido en España? Ha existido. El cine fantástico, el cine de terror. Hablaremos del fantaterror de los años 60 y 70 y hablaremos de nombres tan famosos pues como por ejemplo Chicho Bañez Serrador, Eugenio Martín, León Klimovsky, etcétera, etcétera. Y ya José ya me ha advertido que habrá premios para uno y palos para otro, lo cual siempre eso promete, porque siempre de vez en cuando hay unos cuantos palos, pues hace como que la cosa así fluya un poco más. Muchísimas gracias por su presencia, nos vemos pronto. Gracias.